Muy buenos días. Adicionalmente después responder algunas preguntas que ustedes quieran hacernos, quisiéramos destacar el día de hoy para que sea bien percibido el esfuerzo que tanto la diputada Gloria Elizabeth Núñez del estado de Nayarit, como el personal mío, como el de nuestro amigo, el compañero diputado Raúl Paz del Partido Acción Nacional, llevamos a cabo al presentar Gloria a nombre de nosotros y de todos los que suscribieron posteriormente esta iniciativa, la reforma constitucional al artículo 27, en el cual se visualiza mediante una fórmula moderna lo que puede ser la propiedad de unifamiliar de extranjeros en las playas mexicanas. El espíritu de esta iniciativa, como bien lo relató el día de ayer la diputada Núñez, es que busca dar certidumbre jurídica a cualquier inversión sobre casa, habitación unifamiliar que pueda tener un extranjero, como lo puede hacer en cualquier otro lado del mundo, en México, y con esto ayudar y en mucho a que esas zonas que se encuentran hoy en un estado difícil de comprensión sobre su naturaleza jurídica o la certeza jurídica de la propiedad, puedan dar este paso tan adecuado para que esas propiedades unifamiliares aparezcan a nombre específico de los verdaderos propietarios. Hoy en día lo que sucede es que en distintos actos de simulación o subterfugio, a través de prestanombres o de un fideicomiso, es que los extranjeros en distintas playas mexicanas se apropian o compran estas propiedades, y lo cual genera una serie de confusiones que terminan por lastimar incluso a los ayuntamientos, que no se ven beneficiados por el cobro de lo que pueden ser los prediales o algunos otros derechos que les permiten entonces darle mejor mantenimiento a sus ciudades. Pero adicionalmente es un mensaje de que hay dogmas y tabúes que deben de ser destruidos, tirados al bote de la basura, sobre todo para evitar hoy en día que estemos alrededor de las simulaciones como sucede en territorio nacional. Lo que queremos es transparencia en este ejercicio, sobre todo de la propiedad de extranjeros en playas mexicanas. Hay quienes, y nos adelantamos, se pronuncian porque con una iniciativa de esta naturaleza, que por cierto no es la primera que se presenta, se intentaría, y con esto es una acusación equivocada, el vender alguna parte del territorio nacional. Y a todos estos que de una u otra manera, de forma hipócrita, se puedan estar manifestando, les podríamos responder: hoy en día, como sucede en cualquier parte del mundo, un extranjero en México puede tener su casa unifamiliar a su nombre en la cuna de la independencia de México, o en el territorio en donde ganamos una de las más épicas batallas, que es en Puebla, o inclusive en el centro político de México, enseguida de Palacio Nacional, o enseguida de la misma catedral o del Palacio del Distrito Federal. Pero no puede tener a su nombre una casa habitación o un departamento en el piso número 27 en Huatulco, o en Veracruz, o en Sinaloa, o en Guerrero, si no es a través de un fideicomiso, un prestanombre o una sociedad anónima. Lo que buscamos es evitar estos pasos que a lo único que llevan es a la simulación en la propiedad de los extranjeros en México.
Pero esta es la explicación que nosotros les damos, que forma parte del cuerpo de la iniciativa de modificaciones al artículo 27 constitucional, y que estamos intentando construir una mayoría de 2/3 partes para que pudiera ser votado lo más pronto posible y enviado en carácter de minuta a la Cámara de Senadores. Y estamos a sus órdenes para eso y para cualquier otra pregunta que creo que tienen ustedes en mente. Roberto José Pacheco. Esto obviamente es una preocupación de ustedes y por eso están presentando esta iniciativa. Ya tienen ustedes un censo, ¿y qué garantizaría que realmente sean para vivienda y que no se usen en comerciales? Sí. Un censo específico sería muy difícil el conseguir, porque todos estos datos se encuentran incluidos en los fideicomisos, y el fideicomiso entonces trae un secreto bancario adicionalmente. Pero cualquiera de nosotros que provenimos, como Gloria o como yo, de un estado en donde existe costa, nos hemos dado cuenta fehacientemente y abiertamente de cómo muchos extranjeros tienen propiedades en las costas mexicanas. Yo le podría decir en la parte de Guaymas, en la parte de Puerto Peñasco, incluso colonias enteras de norteamericanos que tienen como propiedad o a nombre de prestanombres, por lo cual se han generado una serie de conflictos como fraudes cometidos en contra de los mismos extranjeros por haberlo puesto a nombre de otra persona, o incluidos en un fideicomiso, escondidos en un fideicomiso, en donde el único que sale ganando también es el que administra el fideicomiso, que es el banco. De tal suerte que lo evidente me hace pasar por encima del mismo censo, y sobre todo la seguridad de que un cambio constitucional de esta naturaleza beneficiará y en mucho a que estos municipios costeros en donde se encuentran viviendo los extranjeros, pues cumplan con sus obligaciones directamente con el ayuntamiento. Es un tema que ya sucede en todo el mundo. Vamos, en buena parte el mismo boom, el segundo hogar de los europeos, en el que se constituyó España como segundo hogar de los europeos, gira alrededor de la certeza jurídica que nosotros tenemos que brindar a todos aquellos que invierten en México. Por cierto, la seguridad que nosotros tenemos de que esto no se va a prestar para llevar a cabo un negocio en la materia adicional al que pueda hacer el tener su casa habitación, es que lo estamos constriñendo a propiedad unihabitacional. Si hay alguien o un ciudadano extranjero que quiere hacer una compra masiva de terrenos, edificios, casas habitación, pues tendrá que seguir acudiendo a los mecanismos hasta hoy establecidos, que son las sociedades anónimas y los fideicomisos, como lo hace en diversas partes del país, con todo derecho. Pues muchas gracias. Adolfo Sánchez Venegas, de Notimex. Sí, buenas tardes, buenos días, diputado. Quería preguntar, ¿por qué en este momento se presenta esta iniciativa de modificar el artículo 27 constitucional, si ya tiene el respaldo de las demás fracciones parlamentarias? ¿Y cuándo se podría empezar a dictaminar esta propuesta de los legisladores del PRI? Y otra pregunta, ya restan 8 o 7 sesiones, ¿cuáles van a ser las iniciativas que se van a discutir en el resto? Gracias. Sí, la razón por la cual se presenta hasta ahora es porque en la construcción de la iniciativa han participado muchos diputados y diputadas de distintos partidos políticos. En sí misma la iniciativa es presentada tanto por diputada y diputados del PRI y del PAN y del Partido Acción Nacional, sabedores además de que la han suscrito solidariamente desde el día de ayer cientos de diputados de distintos partidos políticos. Lo hicimos buscando primero
el acuerdo, el consenso antes de presentar una iniciativa que fuera a comisiones en donde no consiguiera ser obsequiada como en otras ocasiones ha sucedido. Y en otras ocasiones ha acontecido debido a estos fundamentalismos y a estas pues lógicas que no pueden explicar la razón por la cual se oponen a que se transparenten las propiedades unihabitacionales que puede tener un extranjero en México. Insisto, se transparenta siempre y cuando esté en San Miguel Allende, o se encuentra en Puebla, o esté en Monterrey, en Hermosillo, en el centro de la ciudad, pero no se transparenta si está en la costa mexicana, en las playas mexicanas. Este es un viejo concepto de seguridad nacional que se dio a finales del siglo XIX, porque las invasiones que se sucedían en aquellos momentos pues eran cuerpo a cuerpo y con desembarque. Y no tiene, por cierto, mucho que hacer ahí, como algún otro artículo constitucional, por cierto, que habla desde el 17 de cómo se constituiría el estado de Nayarit con el territorio de en ese momento de Tepic, y que ahí aparece en la Constitución y que nadie lo ha quitado, aunque pues esto sea más que obvio que debe de suprimirse de la misma Constitución, pues porque el estado de Nayarit ya tiene una vida propia. Es lo mismo con algunos otros artículos que han perdido su vigencia y con ello su vigor, y por eso esta iniciativa que busca modificar en esos términos el artículo 27 constitucional. ¿Tiene un estimado, diputado, de la inversión extranjera que atraería con esta reforma? Lo que tengo estimado es que traería mucha más transparencia y menos simulación. Pero con relación, al resto del Claudia periodo, Salazar de Reforma. Con relación a la pregunta del resto del periodo, los temas, 8 sesiones. Tiene usted toda la razón. Perdón, Claudia, aunque sé que puedo aventajar en esto. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar distintos coordinadores parlamentarios y vicecoordinadores de las bancadas para tratar de aprovechar de la mejor manera lo que es el resto del periodo legislativo que vence su término el 30 de abril. En sesiones normales, descontando la que hoy está sucediendo, quedarían 7 de ellas para hacernos cargo de distintos asuntos que son de la responsabilidad de la Cámara de Diputados. Hemos coincidido de que hay temas que nos acercan y mucho en su construcción para poder llevar a cabo el trabajo legislativo de la 62ª legislatura. Uno de ellos es el desahogar la minuta que lleva a términos constitucionales el IFAI. Esta es una minuta del Senado que está sufriendo algunas modificaciones que son para fortalecerla todavía más en la parte conceptual de su autonomía del instituto y perfeccionamiento con técnica legislativa de algunos otros artículos. También coincidimos de que habremos de desahogar la siguiente semana la ley de víctimas, que ha sido una exigencia de diversos grupos de la sociedad civil que desde hace tiempo vienen llevando a cabo una lucha en ese sentido y que nosotros obligadamente tenemos el compromiso de obsequiar. Esta iniciativa, los grupos parlamentarios pensamos que le debemos de dar esta minuta, perdóneme, que ha venido de Cámara de Senadores, los diputados debemos de darle prioridad para su desahogo la próxima semana. Estamos trabajando también sobre una modificación a la ley minera a fin de que el usufructo de todos estos bienes por primera vez venga a beneficiar en un porcentaje adecuado a los municipios y a los estados en donde existe esta explotación. Hasta hoy sucede que bajo una vieja fórmula que está establecida en la Ley de Derechos,
El único que se beneficia y de manera muy magra, muy pobre, es el gobierno federal. La fórmula está tasada alrededor de lo que puede ser la extensión de los lugares de explotación, por lo cual no se consigue un mayor beneficio, y esta otra vendría a ser con una especie de aprovechamiento en la ley federal minera, del cual se beneficiarían, insisto, más los municipios y los estados, porque lo que vemos en muchos de los lugares y de las entidades en donde hay explotaciones mineras es que surgen empresas y propietarios mineros muy ricos y dejan pueblos y estados muy pobres. Casos específicos los pueden encontrar en diferentes municipios, tanto del estado de Zacatecas, de Oaxaca, de Michoacán, de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, por citar solo algunos, de Coahuila, por citar solo algunos. Por cierto, también hemos coincidido en que debemos de darle diligencia a la dictaminación de una iniciativa que busca resolver el olvido momentáneo que se dio cuando en la Ley Federal del Trabajo, que aprobamos hace algunos meses, se suprimió la prohibición de la explotación de las minas de tiro, que es un tema de derechos humanos. Este tema lo volvemos a retomar y estamos buscando el que se dictamine y se apruebe en sus términos a fin de enviarla al Senado, que estoy seguro que lo verá con los mejores ojos. Hemos también coincidido en que antes de terminar este periodo ordinario de sesiones debemos de desahogar la Estrategia Nacional de Energía, con lo que concluiríamos un trabajo legislativo en este periodo sumamente rico. Claudia Salazar, Reforma. Ya no me dejó nada, diputado. Sí, hay mucho que preguntar todavía. Sobre la propuesta de la reforma constitucional, preguntarle, y a lo mejor se va a hacer algún cuestionamiento, si los extranjeros han caído en la simulación, no es premiarlos también con esta reforma, porque a final de cuentas estarían violando la Constitución y ahora ya se modificaría la Constitución pues para que ya tengan sus propiedades en forma. ¿No es también en parte como una especie de premio a pesar de que se haya violado la Constitución? Y preguntarle si no hay un límite en los metros cuadrados de extensión que podrían adquirir. Y sobre el IFAI, preguntarle si ya alcanzaron un acuerdo ayer en la comida sobre cómo sería esta cuestión de la integración del pleno del IFAI con la remoción de algunos comisionados, o cómo sería este proceso para su evaluación y eventual ratificación junto con la elección de los otros 2 miembros. Eso es muy importante y creo que lo que esta iniciativa busca es regularizar en buena parte lo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Es evidente y existe. Cerrar los ojos ante lo que hoy tenemos, dejarlo en el actual estado de cosas, sería solamente el estar nosotros legitimando una forma que no es que no contiene certidumbre jurídica y que no nos permite avanzar de mejor manera. Quienes han acudido a el mecanismo de los fideicomisos lo han hecho legalmente. Quienes han acudido a las sociedades anónimas lo han hecho legalmente. Quienes hoy o hace tiempo acudieron a prestanombres, muchos de ellos han sufrido las consecuencias. Estamos hablando de un sinnúmero de fraudes incluso
que se han cometido a todos aquellos que les pareció sumamente complicado el acudir a los fideicomisos a 99 años. Lo que queremos es regularizar lo que ya existe, transparentar y darle certidumbre jurídica a la inversión en México de todo tipo, como un derecho también fundamental de cualquier ser humano, nacional o extranjero, a tener su casa habitación o su departamento en algún lugar. Pero adicionalmente, si México es un país de servicios, estoy más que convencido de que una hipoteca en los Estados Unidos es mucho más fácil el conseguirla para comprar un bien en México poniéndolo al nombre del mismo personaje que hipoteca su casa en el otro lugar. De lo contrario, cualquier banco no considera viable el darle un crédito mediante una hipoteca a un connacional en otro país si la casa habitación o el departamento no se encuentra a su nombre. Esto es regularizar, transparentar, salir de la simulación y prohijar nueva inversión, porque alrededor de un segundo hogar en México se pueden construir una serie de negocios como podría ser un turismo hospitalario que puede traer mucho empleo, mucha inversión y mucho beneficio, por citar alguno de ellos. Pero lo más importante es acabar con la simulación, de la cual nos quejamos muchos y otros la sufren. En el tema de... Recordemos, porque es muy importante que se sepa, es para propiedad unifamiliar. Por aquello de que aparezcan en el horizonte de la crítica algunos maciosares, por aquello del maciosario, un extraño enemigo, el tratar de impugnar lo que puede ser la modificación de un artículo constitucional simplemente para reconocer una realidad. El alcance en el artículo 27 constitucional de esta iniciativa solamente se da para las costas mexicanas, no se da para la frontera mexicana, donde, recordemos, existe una prohibición en los 100 kilómetros a partir de la frontera. En los acercamientos que hemos tenido para poder alcanzar un acuerdo y resolver la minuta que se construyó en el Senado de la República para darle la autonomía constitucional al IFAI, viene también una fórmula que es distinta a la que envió el Ejecutivo para el nombramiento de los comisionados a futuro de este órgano constitucional. Descubro y muchos de nosotros hemos descubierto en la fórmula que envió el Ejecutivo algún error incluso, que es nombramiento del presidente de la República y no objeción del Senado. La no objeción, como ustedes recordarán, surgió para que intervinieran dos poderes en un nombramiento sin que se encontrara consignado en la Constitución el procedimiento. Pero en este caso, y en tratándose de una modificación constitucional para darle mucha mayor fuerza al IFAI, es pertinente entonces que no exista la no objeción, sino que más bien sea ratificación. El debate en Cámara de Diputados es que si ya hemos optado por tener un sistema presidencial, lo que queremos es tener un sistema presidencial moderno, adecuado a lo que es el siglo XXI. Algunos de nosotros en algún momento hemos hecho planteamientos alrededor, si revisamos el sistema presidencial y lo convertimos en un sistema semipresidencial, en un sistema semiparlamentario o en un sistema parlamentario. La verdad es que se han llevado a cabo múltiples foros al respecto.
Pero lo que hemos decidido desde hace tiempo es vivir este sistema presidencial. Y lo que necesitamos hoy en día es fortalecer el sistema presidencial. Si el sistema presidencial se fortalece con órganos autónomos, novedosos, en ciertas disciplinas, busquemos cómo el nombramiento de los titulares de esos órganos autónomos, mientras hacemos la modificación de la Constitución para que tener un capítulo específico que norme los órganos autónomos en un sistema presidencial, por lo pronto regresemos entonces a la fórmula de que este es un nombramiento presidencial que debe ser ratificado por el Senado. La discusión está en si pudiéramos adoptar incluso el nombramiento o la fórmula del nombramiento parecida a la de la Corte, mediante ternas que el Senado resuelva en la designación de los titulares del instituto en el futuro. Sobre ello creo que traemos un consenso mayor en Cámara de Diputados de que hay que revisar esa fórmula del nombramiento y que debe ser un nombramiento que venga del Ejecutivo y que sea ratificado por el Legislativo, en este caso el Senado de la República, pero no un nombramiento del Legislativo que tenga una no objeción del Ejecutivo. Nos parece un exceso que tenemos que corregir. Y en el caso de los actuales comisionados, para evitar las versiones de que se busca relevarlos automáticamente del cargo, cuestión que puede estar apoyada en lo que sucedió en 1996, sobre todo en el Instituto Federal Electoral. Recordemos que al darle plena autonomía constitucional al Instituto Federal Electoral, todos los comisionados, todos los consejeros en el IFE en ese año tuvieron que salir del Instituto Federal Electoral para que se nombrara a otros nuevos, porque se trataba de un órgano constitucional distinto. No obstante que varios de ellos, con enorme trayectoria y gran calidad, tanto personal, académica o política, parecía exigible que se quedaran como consejeros del IFE. Estoy haciendo la historia de 1996. Recuerdo al maestro Granado Chapa, recuerdo al maestro Woldenberg y recuerdo al entonces presidente del mismo IFE, a Woldenberg, y recuerdo también a mi compañero ahora, mi excompañero senador, Santiago Krill. Y todos ellos tuvieron que salir del Instituto Federal Electoral para que viniera un nuevo nombramiento en un órgano constitucional distinto. En este caso no lo estamos intentando. Lo único que estamos quizá a punto de construir, y esa es que los actuales consejeros del IFAI automáticamente el procedimiento de ratificación del Senado, que estoy seguro tendría todas las consideraciones que hacer sobre su trabajo y la pertinencia de su permanencia. No se trata de relevarlos de ninguna manera o de quitarlos como sucedió en el año del IFE, se circunscriban a eso, que es la ratificación del Senado. Eso sí ya no sé, yo soy diputado y esta facultad estará en manos del Senado. Y si no pasan, alguna razón habrá de tener para que esto no suceda. Yo confío que todos, con la experiencia probada que tienen y el prestigio acumulado, pasen en una ratificación en